tanto para eso están los métodos de separación. Los vamos a describir hoy día de forma bastante general para que ustedes los puedan revisar, ¿ya? Vuelvo a insistir, espero hasta hoy día nomás para que me manden la nómina de artículos que quieren desarrollar, que van a comenzar. ¿En pareja, cierto eso? Exacto, Joshua, en pareja, son 2, ¿ya? Y comenzamos de esta semana que viene a la próxima, o sea, sería 9, 16, 17, el 18, ¿ya? El 18 yo voy a hacer el sorteo para ver quién comienza primero, ¿ya? Así que eso, muchachitas ¿Va y a mandar muchachos. una rúbrica todo eso, supongo? Exactamente, que es lo que voy a evaluar en ese momento, ¿ya? Ya, bueno. Así que para que estén ahí al tanto. Ya, voy a sacar la cámara para que empecemos con esta cosa, para que no tengamos problemas con el internet. Ahí sí. Ya, como les comentaba yo, antes, ¿cierto?, de poder llevar la muestra o la solución de muestra, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos para analizar a cualquier tipo de equipamiento, se tiene que realizar algún tipo de procedimiento previo, ¿ya? Y dentro de este grupo de procedimientos previos que se aplican, caen los tratamientos de muestra, y en esos tratamientos de muestra estamos hablando de lo que son los métodos de separación. Por lo tanto, cuando hablamos de métodos de separación, estamos hablando de que vamos a llevar el analito que nosotros queremos, que es de interés para nosotros estudiar desde una matriz sólida, la tenemos que llevar finalmente a una matriz líquida, ¿ya? En el caso, si lo queremos usar para sistemas cromatográficos, que es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces, tienen que existir ciertos pasos que involucran la disgregación de la muestra, el tratamiento de la muestra, un sinfín de cosas, ¿ya? Por ejemplo, si queremos trabajar con extractos vegetales y queremos analizar algún compuesto que es altamente soluble, tenemos que saber bien qué tipo de reactivos tenemos que agregar en el proceso, qué tipo de mecanismo vamos a utilizar, si lo vamos a agitar, si lo vamos a diluir, si lo vamos a centrifugar. Todo ese tipo de cosas están involucradas en el proceso cuando uno habla de métodos de extracción, ¿ya? Por ejemplo, podemos empezar con una matriz vegetal. Esta matriz vegetal la tenemos que, obviamente, esta matriz vegetal que vamos a trabajar tenemos que procesarla, lógicamente porque el analito que nosotros queremos determinar está formando parte, ¿cierto?, del sistema de la hoja, que supongamos que es la hoja la que queremos analizar, que es la parte comestible. Por lo tanto tenemos que ser capaces de poder liberar, sacar ese analito que nosotros queremos de esa matriz para llevarlo a una matriz que sea fácil de poder estudiar. Una cosa es el procedimiento de extracción y otra muy distinta es cuando nos metemos al equipo, ¿cierto?, a buscar los parámetros propios del sistema en particular, ¿ya? Primero hay que hacer una validación instrumental, que tú lo vas a hacer con los estándares del analito que tú quieres en estado puro, ¿cierto?, en agua. Por lo tanto, eso te va a indicar cuánto te puede leer el equipo, pero en estándares, ¿ya? En cambio, cuando tú te metes a la matriz es mucho más compleja, tú vas a tener otro tipo de efectos que van a estar impactando en los parámetros analíticos que tú necesitas obtener de tu sistema cromatográfico, ¿ya? Entonces son dos cosas muy distintas. Primero, la separación, el método de extracción de la muestra, que tiene que ser bien robusto, bien bueno. Y el segundo es que tienes que pasar el equipamiento y ser capaz de generar la metodología con todos los parámetros analíticos habidos y por haber, cuando hablamos de validaciones, ¿ya? Entonces, dice, los métodos de separación se basan en diferencias entre las propiedades físicas de los componentes de una mezcla, tales como, podemos hablar del punto de ebullición, los podemos separar por densidad, ¿cierto?, cuando hacemos estas extracciones líquido-líquido, usando la presión de vapor, punto de fusión y la solubilidad. Esos son algunos, ¿cierto?, de los métodos de separación que se centran principalmente o que se basan en las propiedades físicas que tiene cada analito. Por eso les comentaba que cuando usted tiene una matriz sólida, usted tiene que llevarle una matriz líquida, ¿ya? Muchas veces cuando uno hace la caracterización química de las muestras de agua, lo único que uno generalmente hace
es pasarlo por un filtro de nylon de 0,45 o de 0,22, ¿cierto? Para eliminar las partículas de tamaño un poco mayor, para así evitar que exista algún problema dentro de la columna, ¿ya? En general se inyectan de forma directa, y cuando uno trabaja, cuando uno quiere hacer determinación de metales en agua, uno tiene que llevar su frasquito con el contenedor de muestra acidificado, ¿cierto? Con unas gotitas de ácido nítrico suprapuro, para que la muestra llegue con las características necesarias para poder ser tratada y analizada. Entonces los métodos más conocidos son la filtración, ya como uno de los cuantos que hablábamos acá. Entonces vamos a hablar de la filtración, que consiste en retener partículas sólidas por medio de una barrera, ¿ya? O sea, tenemos un impedimento o una barrera física, ¿ya? La cual puede consistir en mallas, fibras, material poroso o un relleno sólido, ¿ya? Entonces la filtración es separar un sólido de un líquido a través de un sistema, ¿cierto? Que puede ser una malla, puede ser un papel filtro, puede ser un material poroso, que te va a dejar solamente pasar el líquido y te va a retener la sustancia sólida. La decantación consiste en separar componentes. Por ejemplo, la filtración uno lo puede hacer cuando uno empieza a precipitar las proteínas de la leche, las precipita con el ácido nítrico, con el ácido acético, ya precipita algunas proteínas. Los prácticos que se hacen en química analítica, se precipitan estas proteínas, por lo tanto queda el sólido ya blanco en la parte inferior, o queda retenido, mejor dicho, en el papel filtro. Después usted toma ese papel filtro que ya ha sido previamente masado, ¿cierto? Lo lleva a secarse a una temperatura relativa de 40 a 45 grados, espera 24 horas hasta que esté seco, y después usted mide la masa final que tiene su producto que precipitó desde la leche, y ahí puede hacer un balance cuantitativo para saber cuánta de esa proteína estaba presente en ese tipo de leche. Luego tenemos el proceso de decantación, que consiste en separar componentes que contienen diferentes fases. Por ejemplo, dos líquidos que no se mezclan, ¿ya? Un sólido y un líquido, siempre y cuando existe una diferencia significativa entre las densidades de las fases, ¿ya? Y nos indica que la separación se efectúa vertiendo la fase superior, que es la menos densa, a la inferior, que es la más densa, ¿ya? En este caso en particular, cuando se habla de este tipo de decantación, decantar significa que las partículas que se encuentran suspendidas en el agua van finalmente a quedar depositadas en el fondo del recipiente que los contiene. La evaporación, también. La evaporación, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos es que podemos colocar nuestra muestra, ¿cierto? Que puede ser cualquier tipo de solvente, no inflamable, o si es inflamable, tener los cuidados necesarios para evitar algún tipo de peligro en el laboratorio. Entonces usted lo puede colocar a calentar, ¿cierto? Directamente la muestra que usted tiene, que está contenida en un vaso de precipitado, o bien en un tubo de ensayo, la calienta, ¿cierto? Y usted lo que va a hacer es concentrar su muestra, lo que le va a permitir finalmente, ¿ya? Aumentar la sensibilidad del método, pero aumentarlo porque usted está generando una mayor cantidad, una mayor concentración de la sustancia que usted quiere analizar en el medio descrito, ¿ya? Otros procesos que también se ocupan, bueno, dice, el procedimiento de evaporación consiste en separar los componentes más volátiles exponiendo una gran superficie de la mezcla. El aplicar calor y una corriente de aire seco acelera el proceso. Ya es cuando usted quiere determinar sólidos totales disueltos en agua, usted puede dejar calentando, ¿cierto?, a cierta temperatura el sistema, la licuadora que usted tiene de agua, y puede determinar la cantidad de sólidos totales disueltos, porque van a quedar todo eso en el fondo del recipiente que los contiene. Y también otra forma que hay para poder evaporar el solvente de la muestra, y también se conoce como un proceso de preconcentración, ¿ya? Uno puede preconcentrar las muestras cuando tú estás analizando por sistemas cromatográficos y ves que no aparece el PIC,
Tú lo que tienes que hacer es preconcentrar, lo puedes hacer evaporando directamente si es que es agua, y cuando son otro tipo de solventes más complejos, tú lo puedes hacer con el desplazamiento utilizando nitrógeno, ¿ya? Es un poco más caro, pero es bastante eficiente para poder llevar a sequedad las muestras y después resuspenderlas en un volumen de un disolvente determinado según la metodología que tú estés aplicando. Entonces, son dos formas de poder llevar una muestra a un nivel, ¿cierto?, donde pueda ser detectable, me refiero a la concentración. Yo el secado de las muestras, yo de forma muy personal ocupo mucho el secado de las muestras con nitrógeno, ya porque trabajo con acetonitrilo, con el metanol y todas esas cosas, entonces necesito utilizar el nitrógeno como una fuente que me permita desplazar el agua, ¿cierto? Perdón, los solventes de la solución para finalmente poder concentrar las muestras. Y eso me ha dado bastante buenos resultados cuando trabajo a nivel de trazas, ¿ya? Trazas significa pequeñas concentraciones o pequeños niveles, ¿cierto? Que tienen un determinado analito en una matriz específica. Entonces eso me permite a mí poder tener una señal detectable, ¿ya? Porque estoy reduciendo el volumen, es decir, estoy concentrando la muestra. No estoy perdiendo analitos, sino que estoy eliminando el solvente. La cristalización, dice, para efectuar la cristalización de un sólido que a partir de una solución sobresaturada, para el proceso de cristalización vamos a tener varios caminos. El primero, podemos enfriar la solución, ¿ya? Para esto vamos a tener que eliminar parte del disolvente, por ejemplo, por evaporación, ¿ya? A fin de aumentar la concentración del soluto, lo que le estaba comentando anteriormente, ¿ya? Y la rapidez del enfriamiento definirá el tamaño de los cristales resultantes, ¿ya? Esto apunta principalmente a que el tipo de cristal que se va a formar va a ser dependiente, ¿cierto?, del tipo de enfriamiento que se está aplicando. Un enfriamiento rápido va a producir cristales pequeños y un enfriamiento lento producirá cristales grandes. Obviamente uno también puede hacer el sembrado de estos cristales, ¿cierto?, al agregar un poco de estos cristales que ya han sido obtenidos, los puede agregar a un sistema, al mismo sistema que se está trabajando, y esto va a permitir que la cristalización comience a ocurrir, ¿ya? Y dice que para acelerar la cristalización puede hacerse una siembra raspando las paredes del recipiente. Lo mismo que le acabo de decir, pero con otras palabras, ¿ya? Es muy típico utilizar estas siembras para aumentar, ¿cierto?, el proceso de cristalización. Otra técnica también importante es la sublimación, ya que aprovecha la propiedad de algunos compuestos de cambiar del estado sólido al estado vapor. Recuerde que la sublimación es cuando usted pasa del sólido al vapor inmediatamente, ¿ya? Sin pasar necesariamente por el estado líquido, ¿ya? Por ejemplo, las especies que tienen esta capacidad de sublimar son el yodo y el CO2, que es el hielo seco, que poseen esta característica, ¿ya? Cuando uno los trabaja a temperatura ambiente. Lo clásico que uno hace en el laboratorio, cierto modo demostrativo en los prácticos de química general, es realizar la sublimación del yodo, que es lo que usted está viendo ahí en pantalla, ¿cierto? Que tenemos el sólido que está pasando automáticamente a un estado gaseoso. Otro de los procesos que también se ocupan bastante, principalmente en química orgánica, en el seguimiento de productos naturales, es la destilación. Este método consiste en separar los componentes de las mezclas basándose en las diferencias de los puntos de ebullición de dichos componentes. Recuerden que cada sustancia tiene características propias. Por lo tanto, cuando hablo de características propias, estoy hablando de cualquier tipo de característica de esa sustancia en particular. Por lo tanto, los puntos de ebullición pues, van a ser diferentes entre sustancias y uno puede explotar ciertamente esas características que tienen los analitos para poder hacer su separación, ¿ya? Y los compuestos con una presión de vapor baja tendrán puntos de ebullición altos, ¿ya? Y los que tengan una presión de vapor alta, es decir, que tienen la transición rápida a pasar del estado a vapor, tendrán puntos de ebullición bastante bajos. Por ejemplo, una presión de vapor alta son los que tienen los éteres, que tienen puntos de ebullición que están entre los 30 a 40 grados Celsius, ¿ya? Y uno que tenga un punto de ebullición alto en la misma agua, ¿cierto? Que tiene un punto de ebullición cercano o aproximado a los 100 grados Celsius. ¿Qué tipo de destilaciones son las que se utilizan mayormente? La destilación simple, la destilación fraccionada y la destilación por arrastre de vapor.
Estos tres componentes son los que primariamente uno puede visualizar o utilizar cuando está trabajando con lo que refiere con la separación de componentes, ¿cierto?, a través de procesos de destilación. Tenemos la destilación sencilla, ¿cierto?, que consiste en una manta calefactora, en la cual vamos a tener un recipiente, ¿cierto?, un balón, en el cual voy a tener la solución que yo quiero destilar, voy a aplicar temperatura, acá tengo un sistema, un dedo frío, se llama esto, que cierra el sistema, que tiene un termómetro, que va a medir la temperatura del sistema. Este vapor que se genera acá por el calentamiento de la solución va a migrar por estos lados, va a llegar al tubo refrigerante que está conectado a las mangueras de agua, a una manguera de agua que entra agua y la otra en la que sale, y eso hace que se enfríe. El vapor que viene caliente al entrar en contacto con las paredes del serpentín de agua fría, se enfríe y condense, y esa condensación forma gotitas, y esas gotitas finalmente son colectadas en un matraz receptor. ¿Ya? Ese es el sistema de la destilación sencilla, ¿ya? Y se usa principalmente para separar líquidos con puntos de ebullición inferiores a los 150 grados Celsius de impurezas no volátiles, o bien para separar mezclas de dos componentes que hierven, claro. Esa es la idea, separar mezclas de componentes en función de los puntos de ebullición. Yo voy a sacar un componente, ¿cierto? Yo sé que tengo un analito en particular que yo quiero seguir, por lo tanto voy a aplicar la diferencia de los puntos de ebullición y lo voy a destilar para obtenerlo finalmente acá y dejar las impurezas que yo no quiero tener en el sistema, las dejo acá en el matraz de destilación, ¿ya? Ese es el principio básico. La destilación fraccionada, ¿ya?, es una técnica que permite la realización de una serie de destilaciones sencillas en una sola operación continua. Se usa para separar componentes líquidos que difieren de menos de 25 grados Celsius en el punto de ebullición. Es un montaje similar a la destilación simple, en el que se ha intercambiado entre el matraz y la cabeza de destilación una columna que puede rellenarse con cualquier tipo de sustancia inerte que posea gran superficie, por ejemplo, anillos o hélices de vidrio, alambre, trozos de arcilla, fragmentos de porcelana, ¿ya? Sigue el mismo fundamento, pero acá lo que tienes es un sistema un poco más largo, ¿ya?, para poder generar el proceso de la destilación. Otra técnica importante que también se utiliza en lo que es en química orgánica tiene relación con la destilación por arrastre con vapor. Dice, se hace pasar una corriente de vapor a través de la mezcla de reacción y los componentes que son solubles en el vapor van a ser separados, ¿ya? Entonces tenemos acá el recipiente, el cual me va a generar el vapor que va a migrar, ¿cierto?, a través de este tubo hacia el recipiente de reacción donde yo tengo la matriz que yo quiero trabajar, en este caso es menta, ¿ya? Y los compuestos que son solubles en el vapor, es decir, son solubles en agua, van a migrar, ¿cierto?, con este vapor y van a llegar finalmente a este serpentín que les digo yo, que es el refrigerante, donde está conectado a mangueras de agua que va recirculando agua en el sistema, y eso va permitiendo finalmente que se produzca el proceso de condensación, y eso va finalmente a llegar al matraz colector, ¿ya? Lógicamente, cuando uno obtiene esto, va a tener una solución. Después, para que tú te quedes con la parte orgánica, lo que estás trabajando con hojas de menta, ¿cierto? Lo que tienes que hacer es llevar esa solución que te queda a un rotavapor. En el rotavapor tú vas a colocar esta solución, el matraz va a estar en contacto con agua deionizada, que está a una cierta temperatura, uno lo programa, ¿cierto? Y esa agua se va a ir evaporando con el mismo sistema de la destilación, pero utilizando un poco de presión, se va a evaporar hasta que finalmente lo que te va a quedar en el recipiente que tú tienes es solamente el extracto orgánico, que es lo que tú necesitas utilizar, y que ese extracto orgánico, se lo digo de forma personal porque trabajé con estas cosas, es lo que tú finalmente llevas al IR para poder identificar qué grupos funcionales son los que tiene el compuesto que aislaste, si son los que tú crees, ¿cierto?, que estás aislando en el proceso.
La extracción. Dice, cuando los solutos se distribuyen libremente entre dos solventes inmiscibles, invisible quiere decir que no se mezclan entre sí, ¿ya? Se va a establecer una diferencia entre las relaciones de concentración del analito. Entonces tenemos este sistema, ya, en el cual vamos a tener una fase orgánica y una fase acuosa, en el cual vamos a poder generar la separación. Acá se ve que todavía recién se están separando. Para que haya una buena separación, el matraz de embudo se tiene que separar, o sea, se tiene que destapar, ¿ya? Y una vez que ya se logró la separación, uno lo puede volver a tapar. Entonces acá se mezclaron las dos sustancias, ¿cierto? Acá se empezaron a separar. Bueno, acá pueden ser sustancias distintas, lógicamente, porque uno va viendo que la parte sin color va quedando arriba y la parte coloreada va quedando abajo, y acá ocurre lo opuesto. Por lo tanto, eso va a depender del tipo de solvente, va a depender principalmente de la densidad que tenga el solvente que usted está utilizando, ¿ya? Eso significa que cuando usted haga el proceso de extracción líquido-líquido, usted va a tener que saber y reconocer cuál es la fase orgánica y cuál es la fase acuosa, porque generalmente cuando uno hace este tipo de trabajos con sistemas de extracción líquido-líquido, lo que uno busca es quedarse principalmente con llevar el extracto orgánico que se encuentra en la fase acuosa, llevarlo a la fase orgánica, ¿ya? Y después finalmente eso es lo que se lleva al rotavapor y uno se queda con lo que necesita, ¿ya? Algunas veces estos equilibrios que se generan entre el orgánico y el acuoso genera en la parte intermedia, que es la separación entre ambas fases, porque recuerden que son invisibles, se genera un fenómeno conocido como, ¿cómo se me olvidó? Una emulsión. Ya se genera una emulsión acá al medio, y esa emulsión tiene gotitas, ya se ven como gotitas o pequeñas burbujitas, que que no son ni chicha ni limonada. Entonces hay que tratar de romper esa emulsión, porque si uno quiere hacer algo de forma cuantitativa, sobre todo estos procesos cuando uno trabaja en química orgánica, uno obtiene pequeñas, pero muy pequeñas cantidades de sustancia. Por lo tanto es necesario que el proceso esté bien desarrollado. Por lo tanto, hay que romper esa emulsión para asegurarte de que todo lo que tú quieres llevar de una fase a otra esté correctamente logrado. Entonces, lo que se hace es finalmente, es que tú le agregas sal, la sal va a romper esa emulsión, lo tienes que agitar en forma circular, y al agitar y al agregar sal, tú rompes la emulsión y finalmente te va a quedar como esta forma de acá, o esta forma de acá, ¿cierto? Dependiendo del tipo de disolvente que tú estés utilizando en el proceso. Son bastante interesantes estas extracciones cuando uno trabaja en química orgánica, uno las puede visualizar. Dice: la distribución de un soluto entre dos solventes invisibles está gobernada por la ley de distribución. Supóngase que la especie de soluto A se deja distribuir entre una fase acuosa y otra orgánica. La relación de concentraciones de A, ya que es lo que yo estoy buscando, entre la fase acuosa y orgánica, será constante e independiente de la cantidad total de A. Entonces vamos a tener una partición orgánico-acuoso, ¿ya? Donde acá se define como el coeficiente de reparto, que está acá, y el A es la concentración en la orgánica, y el otro es en la fase acuosa. Entonces tenemos un coeficiente de reparto del analito que va a estar entre ambas fases. Por lo tanto, yo quiero pasarlo de una fase a otra. Bueno, otro de los métodos de separación que también se podrían utilizar guarda relación con el uso de filtros, ¿ya? De filtros de jeringa que yo les mencioné anteriormente, más que nada para eliminar la posibilidad de entrada de partículas de mayor tamaño que puedan ser perjudiciales para el análisis. Bueno, vamos a hablar un poquito de cromatografía, pero no la cromatografía que involucra un sistema cromatográfico como tal, sino que las técnicas cromatográficas que uno utiliza principalmente para la determinación de algunos analitos, pero de forma más, una forma más accesible, no con la necesidad de utilizar un equipamiento mayor. Entonces la cromatografía engloba un conjunto de técnicas basadas en la separación de los componentes de una mezcla y su posterior detección.
técnica constituida por una fase móvil y una fase estacionaria. Entonces, cuando hablamos de cromatografía, vamos a tener claro que vamos a tener una fase móvil, ¿ya? Que van a ser los disolventes, o los solventes que van a estar pasando por la fase estacionaria, que es la columna, que va a tener el relleno, ¿cierto?, de ciertas componentes que van a permitir la mayor o menor separación de un analito, cual sea el interés que nosotros tengamos. Obviamente hay distintos tipos de columnas que van a responder a distintos tipos de analitos, y esta interacción va principalmente a responder no solamente al analito, sino que el tipo de relleno que tiene esta columna, ¿ya? Vamos a revisar más en la próxima semana los tipos de columnas que hay, que finalmente lo que se tiene es que se me fue la onda. Van a tener distintos tipos de relleno, y este relleno, dependiendo de la capacidad física que tengan de absorción, va a ser el tipo de interacción que tengan con el analito en particular. Si tiene una mayor afinidad el analito que yo estoy buscando con la fase estacionaria, su tiempo de retención va a ser más largo, va a salir a tiempos más largos. Si el analito tiene poco tiempo de baja afinidad por la matriz sólida, va a decir, nos está indicando que el analito va a salir rápidamente, ¿ya? Entonces dice que la fase móvil consiste en un fluido, gas o líquido, ya gas cuando hablamos de cromatografía de gases, y líquido cuando hablamos de cromatografía líquida, que arrastra la muestra a través de una fase estacionaria, que es la columna, ¿cierto? Que se trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido. Sí, también las columnas tienen algunos líquidos que están fijados en matrices sólidas. Entonces la fase estacionaria se conoce como el lecho cromatográfico, y la fase móvil se conoce como el eluyente. Entonces tenemos que, ¿qué elementos son los que van a participar en una cromatografía? Ya lo hemos visto, ¿cierto? La fase estacionaria, la fase móvil y la muestra que nosotros queremos analizar. Entonces, ¿cómo se va a dar esta interacción? ¿Ya? Dice, en general una cromatografía se realiza permitiendo que la mezcla de moléculas que se desean separar, es decir, el extracto final que nosotros obtuvimos, ¿cierto? Lo estamos llevando a un vial. Ese vial va a ser pinchado por el sistema cromatográfico y lo va a inyectar al sistema, ¿ya? Esto va a permitir que la muestra se vaya desplazando por una serie de procesos, ¿ya? En el cual va a pasar por un loop de inyección, ¿cierto? Después va a pasar directamente a la columna, a través de una bomba que lo va a ir impulsando. Y va a producir que existan interacciones entre el analito y la superficie, la fase estacionaria, que es la fase sólida, ¿ya? Y ahí se va a ver si es que tiene más afinidad por la fase móvil o por la fase estacionaria. Entonces interacciona con un medio matriz de soporte que se denomina fase estacionaria. Y un segundo medio, que es la fase móvil, ¿cierto? Que es invisible con la fase estacionaria, obviamente, porque si son visibles no hay ninguna gracia. No tienen que ser afines entre sí, ¿ya? Y que se hace fluir a través de esta para lavar o eluir, ¿cierto?, a las moléculas de la muestra. Entonces, lo que les tiene que quedar claro es que ocurre la interacción del analito, que es lo que yo estoy buscando, con la superficie sólida, ¿cierto?, que es la fase estacionaria, la cual me va a permitir una mayor o menor afinidad con esto. Entonces vamos a tener la fase estacionaria, que es el color calipso que está acá, ¿cierto? La molécula, el analito de interés que yo necesito. Dice, se dispone de una mezcla sobre una fase estacionaria. Se hace fluir una fase móvil sobre la fase estacionaria, ¿cierto? La fase estacionaria está de acá, entonces yo hago, o el sistema, mejor dicho, hace que la fase móvil pase por esta fase estacionaria, y esto va a permitir que, como son tres analitos de distinta naturaleza, ellos tengan una mayor o menor afinidad por esta fase estacionaria. Entonces, esto va a permitir que nosotros los vayamos separando. Este que está acá tiene menor afinidad por la fase estacionaria, por lo tanto, va a salir más rápido, un tiempo de retención más corto, después un tiempo de retención mediano, y un tiempo de retención más largo, porque tiene una mayor afinidad, ¿ya? Entonces la fase estacionaria con la cual están rellenas estas columnas cromatográficas principalmente se basan en sustancias poliméricas, ¿ya? Por ejemplo, dice, son sólidos muy porosos con capacidad absorbente.
recuerde que cuando se habla de absorción con D de dedo, estamos hablando de procesos que involucran procesos electrostáticos, ¿ya? Entre cargas positivas, cargas negativas, pero no hay finalmente un intercambio químico, ¿ya? No hay una reacción que permita que quede absorbido. Cuando se habla de absorción es porque ya hay un intercambio de ligandos entre ambas especies, lo que produce que finalmente exista una interacción mayor, ¿ya? Una retención propiamente tal, ¿ya? Bueno, lo fije al sistema, ¿ya? Entonces, lo que más se ocupa son los gel de sílice y los de alúmina, ¿ya? Entonces dice la superficie de gel de sílice interacciona con los compuestos orgánicos mediante interacciones de carácter polar, ¿ya? Cuando se habla de geles de sílice, estamos hablando de características polares, ¿ya? Y obviamente va a interaccionar con las sustancias o los analitos que tienen este perfil de polaridad, ¿ya? A través de puentes de hidrógeno o interacción electrostática. Eso es lo que me refiero yo con absorbente, que son atracciones electrostáticas, ¿ya? Y los compuestos más polares interaccionan más fuerte con la sílice, es decir, se quedan más pegados, no son eludidos con facilidad, ya se van quedando más afín con la fase estacionaria. Entonces, acá uno puede ir viendo, ¿cierto? Que tenemos la sílica, el gel de sílice, ¿cierto? Que tiene estos grupos OH que pueden interaccionar a través de puentes de hidrógeno, acá que son interacciones bastante fuertes, o bien, más que nada, interacciones electrostáticas entre el anillo resonante y el hidrógeno. Estamos hablando de que tenemos una caja de resonancia acá, ¿cierto? Que los electrones se están moviendo dentro de este sistema, por lo tanto, tiene una densidad de carga electrónica negativa que está interactuando, ¿cierto? Con el protón de la sílica, lo cual hace que esta interacción sea bastante baja si la comparamos con lo que son estas interacciones más fuertes, que son los puentes de hidrógeno. La fase móvil, dice en cromatografía de líquidos, columna, capa fina o HPLC, la fase móvil es una mezcla de disolventes. Puedes tener sistemas que trabajan en forma isocrática, ¿ya? Que trabajas con un solo tipo de fase móvil, o bien que la puedes tener en gradientes, en donde tú puedes ir agregando o puedes ir combinando ciertas proporciones de ciertos tipos de solventes que forman parte de la fase móvil, ¿ya? Eso es más que nada para ir aumentando o disminuyendo la polaridad del analito que yo estoy estudiando. Entonces la fase móvil en cromatografía de líquidos, ¿ya? Es una mezcla de disolvente que se conoce como eluyente, ¿ya? Y en cromatografía de gases, cuando hablamos de fase móvil, vamos a estar hablando de un gas portador, un gas carrier, ¿ya? Y se sigue manteniendo, obviamente, en cromatografía de gases, la fase estacionaria como las columnas en cromatografía líquida son mucho más chiquititas, deben ser de 15 a 20 centímetros. Hay algunas mucho más chicas que se ocupan en el UHPLC, ¿ya? Y en cromatografía de gases las columnas son bastante largas, ¿ya? Pueden alcanzar los 50 metros fácilmente, dependiendo del tipo de analito que tú quieres utilizar, ¿ya? Dice en el proceso de cromatografía, la fase móvil ya fluye arrastrando los compuestos que están retenidos en la fase estacionaria, ¿ya? Si quedan muy pegados los analitos en la fase estacionaria y tú lo que tienes que hacer para que salgan más rápido, porque si tienes algún tipo de empresa que está entregando análisis, tú lo que tienes que hacer es generar que un aumento en la fuerza iónica del medio, es decir, en los eluyentes. Quiere decir que tienes que preparar una concentración mayor para que por fuerza iónica los analitos no queden tan pegados en la columna y tú los puedas sacar, ya se puedan mover con el flujo del eluyente. Dice en el proceso de la cromatografía, en la fase móvil fluye arrastrando los compuestos que están retenidos en la fase estacionaria, y en cromatografía de líquidos, la naturaleza del diluyente tiene una gran importancia, por lo mismo que les comentaba, ¿cierto? Que hay procesos en los cuales, dependiendo del tipo de diluyente que tú tengas, puede ser si es más o no afín el analito o no con la fase móvil. Tenemos diluyentes polares, ¿cierto? Que rompen más eficazmente las uniones de los compuestos con la fase estacionaria, ¿ya?
es decir, van a arrastrar más rápidamente a los compuestos, y acá tenemos, ¿cierto?, algunos tipos de interacciones por fuente de hidrógeno, la especie, y eluyentes no polares que rompen las uniones de los compuestos con la fase estacionaria, ¿ya? Que arrastran muy lentamente a los compuestos, estos que tienen una baja interacción con la superficie de la fase estacionaria. Tenemos series eutrópicas, ¿ya? En los cuales tenemos estos compuestos que están acá, ¿cierto? Y cuando uno quiere jugar, ¿cierto?, con esta variación de estar ocupando distintos tipos de solventes, tenemos que tener claro qué solvente utilizar, ¿cierto? Tenemos que ver las constantes dieléctricas, la solubilidad, y un sinfín de parámetros que son interesantes de poder analizar. Más que nada la constante dieléctrica para ver su polaridad, ¿ya? Y así saber qué proporción de analitos, o sea, qué proporción de eluyente uno tiene que ocupar para finalmente obtener el resultado que uno requiere, ¿ya? Por ejemplo, se pueden ocupar mezclas de hexano, acetato de etilo, 100S1, ¿ya? Que va a ir de menos poder de dilución a un mayor poder de dilución, ¿cierto? Vamos bajando la proporción del hexano, que es más apolar, con el acetato de etilo, 20S1, después hexano, acetato de etilo, y después hexano, acetato de etilo en distintas proporciones, ¿ya? Ciertamente, al disminuir la característica apolar de este medio, va a ir aumentando, ¿cierto?, el poder de dilución, según sea, el tipo de analito que tú estés buscando. ¿Cuáles son las consideraciones teóricas y los parámetros cromatográficos que se deben tener en cuenta al momento de trabajar con estos sistemas? Primero, tenemos que tener claro que es un sistema de separación dinámico, ¿ya? No porque tú agregues un determinado eluyente va a ser capaz de poder determinar el analito que tú quieres. Lo mismo que les comentaba yo en un principio del curso, no me acuerdo si fue en química analítica o acá, yo les decía que la gente cree que esto es CSI, ¿cierto? Te dicen, oye, bueno, tú manejáis los equipos, tenéis conocimiento, sí, me podía analizar esta muestra, ya, pero ¿qué quería analizar? No sé, lo que tenga, no, es que no puede ser lo que tenga, pues tienes que tú decirme qué es lo que quieres analizar, porque no tengo una muestra que te mida lo que tenga, ¿ya? Que me permita determinar lo que tenga la muestra que tú me traes, porque tienes que ser preciso en ese sentido de decirme, mira, yo en realidad estoy buscando esto y creo que con esta columna, si es que tú la tienes, podrías hacer los estudios. ¿Tienes esta columna? No, entonces no los puedo hacer. Entonces, cuando uno quiere trabajar o trabaja en el ámbito de la química analítica o el análisis instrumental, tiene que ser bastante preciso en el lenguaje que uno emplea, ¿ya? Mira, en esta muestra de suelo, yo quiero saber qué cantidad, por ejemplo, de bromato tengo presente en el suelo. Ok, ¿tiene las condiciones para poder cuantificar bromato? Sí, sí las tengo. Ok, yo te voy a entregar el resultado en, no sé, 5 o 10 días más, ¿ya? Pero hay que saber que, entonces la gente cuando también tiene acceso a cromatografía de masas, creen que la cromatografía de masas le va a solucionar todos los problemas. Pero lógicamente a la muestra hay que hacerle primero un tratamiento y luego hay que saber qué es lo que se quiere buscar. Ahí uno puede hacer un scan, pero obviamente ese scan tiene que ser en función de una columna, ¿ya? Todo lo que yo quiero analizar, todos los analitos que uno busca, están bien tabulados en literatura, sobre todo en estas empresas comerciales que distribuyen las columnas, y te dicen qué columna utilizar para un determinado analito, ¿ya? Entonces tú tienes que ser bastante específico a la hora de querer realizar un análisis cromatográfico. Saber qué es lo que quieres, en qué concentraciones está, y así para poder saber qué tipo de columna y qué tipo de fase móvil tengo que ocupar. Porque les vuelvo a repetir, trabajar en cromatografía no es trabajar como CSI, ¿ya? Dice, continuamente se producen equilibrios, obvio, entre la fase móvil y la fase estacionaria, el analito se va generando los equilibrios propiamente tal, ¿ya? Entre los componentes de la mezcla separar con la fase móvil y estacionaria. La fase estacionaria consiste en partículas generalmente sólidas, pequeñas y con una superficie microporosa que te permita, ¿cierto?, el intercambio. Recuerden que cuando uno tiene menor superficie de contacto, mientras más chica la partícula, mientras más chica la partícula, tiene mayor superficie de contacto, por lo tanto, se van a favorecer el tipo de interacción que tú estás buscando, ¿ya?
Estos tipos de fase estacionaria o estas superficies microporosas, ¿cierto? Que pueden ser de alúmina o de sílica o de lo que sea, pueden estar empaquetadas en forma de columna o extendidas en una capa, ¿ya? En columna, lo que les digo yo, estas columnas que son, algunas son plásticas, algunas son metálicas, donde están empaquetadas, ¿ya? Estos componentes que actúan siendo parte de la fase estacionaria, o bien pueden ser estas capas, que pueden ser estas, no sé si ustedes han hecho cromatografía en capas finas, que son capas que tienen la sílica o capas que tienen la lúmina, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, va a ser el tipo de interacción que tú vas a observar. Dice, en ocasiones es necesario tener un tratamiento químico de la fase estacionaria para conseguir unas partículas de tamaño y poro adecuado. Bueno, eso principalmente está relacionado con las empresas que se dedican a la producción de columnas cromatográficas. La fase móvil. Ya dijimos que puede ser un líquido o un gas, y su función es transportar el analito a través de la fase estacionaria para generar todos estos equilibrios dinámicos que van ocurriendo en el sistema, ¿ya? Y estos equilibrios dinámicos uno lo puede mirar como una competencia, ¿ya? Entre el analito que tú quieres, cómo se va a ir distribuyendo entre la fase móvil y la fase estacionaria, ¿ya? Este proceso se le denomina partición del componente que está distribuido entre dos fases, ¿ya? No es lo mismo. Se establece un equilibrio entre la concentración del componente presente en la fase móvil y la concentración presente en la fase estacionaria. Entonces, para eso vamos a tener un coeficiente de distribución, ¿ya? Para un analito tanto que se define como el analito que va a estar en la fase estacionaria y el analito que va a estar en la fase móvil. Entonces, ese coeficiente de distribución de la molécula A o del analito A que yo estoy buscando se va a representar de esa forma, ¿ya? Concentración del componente en la fase estacionaria, concentración del componente de interés en la fase móvil. Dice, el valor del coeficiente de distribución es característico de un componente para una fase estacionaria y una fase móvil determinada, ¿ya? Para un determinado analito, bajo una determinada fase móvil, uno puede establecer este componente o este coeficiente de distribución que me va a entregar bastante información de lo que yo quiero estudiar. Obviamente, cuando hablamos de cromatografía, tenemos que hablar de su componente, de su fundamento. Ya hemos dado las luces de cómo va actuando este sistema en particular. Dice, los componentes de la mezcla interaccionan en distintas formas con la fase estacionaria y la fase móvil. Hay una competencia, ¿cierto? Hay una distribución, hay una dinámica. De este modo, los componentes atraviesan la fase estacionaria a distintas velocidades, según sea la interacción que tengan los analitos con la columna. Si tienen poca interacción, van a salir primero. Si tienen un grado de interacción mayor, electrostático, lógicamente, el tiempo de retención va a ser un poco más largo. Y ese equilibrio dinámico, esas interacciones que van teniendo los analitos con la columna, me va a permitir a mí ir separando cada uno de estas especies, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno utiliza la cromatografía iónica, uno puede ir separando nitrato, cloruro, sulfato, y fosfato puede ser en algunos casos, dependiendo de la columna. Tú los puedes ir separando claramente a través de la cromatografía iónica, porque tienen diferentes tipos de interacciones estos analitos con la columna. Y esto va a permitir, lógicamente, que tengamos un cromatograma bastante bueno, que nos va a dar luces, ¿cierto?, de que cada PIC corresponde a un analito en particular. Dice, la separación entre dos sustancias empieza cuando una es retenida más fuerte por la fase estacionaria que la otra, que tiende a desplazarse más rápidamente la fase móvil. Las retenciones mencionadas pueden tener su origen en dos fenómenos de interacción que se dan entre las dos fases y que pueden ser la absorción, ¿cierto?, que estamos hablando que son procesos electrostáticos, que es la retención de una especie química por parte de los puntos activos de la superficie de un sólido, quedando delimitado el fenómeno a la superficie que separa las fases o la superficie interfacial. Y lo otro es la absorción con B, que es la retención de una especie química por parte de una masa, y debido a la tendencia de esta, que tiende a formar la mezcla con la primera, es decir, una absorción pura o reaccionar químicamente. Esto es lo que les llamo yo, esto es lo que les digo yo, es una reacción química, ¿ya? Que produce, ¿ya?,
una interacción entre la superficie y el analito que yo estoy buscando, ¿ya? Son dos cosas distintas. Adsorción, más que nada, interacción con los puntos activos de forma electrostática, y la absorción es la generación ya de una reacción química propiamente tal que produce un intercambio de ligandos, por lo tanto la especie queda retenida. Lógicamente, la especie, estos procesos de absorción, tú los puedes utilizar en columnas, ¿ya? Cuando tú quieres, por ejemplo, tienes tu sustancia, tu analito de interés en una matriz que es bastante compleja y tú quieres aislar o separar tu analito de interés de esta matriz, lo que tú tienes que hacer es pasarlo por una columna, ¿ya? Obviamente habiendo hecho todos los estudios previos para ver cómo es la retención. Entonces, tú haces pasar tu solución por esta columna, y lo que hace, por ejemplo, hablemos de, no sé, de perclorato. Lo que hace esta columna es retener, absorber, ¿cierto?, el perclorato en esta columna en particular, en la superficie activa, y lo que hace finalmente es eluir toda la matriz que tiene interferente es eluida y queda finalmente en el líquido. Y lo que queda finalmente retenido, ¿cierto?, por un proceso de absorción en la columna, es tu analito de interés. Por lo tanto, tú después puedes modificar la superficie, las condiciones de las superficiales de la columna, y vas a poder liberar, ¿cierto?, por decirlo de alguna forma, la especie que tú decidiste retener en esa columna bajo esas condiciones. Entonces tú la vas a eluir, ¿cierto?, por un cambio de las condiciones del medio, y finalmente tú vas a tener tu analito de forma totalmente pura para poder ser analizado, ¿ya?, en un sistema cromatográfico. Dice, después de haber pasado los componentes por la fase estacionaria y de haberse separado, pasan por un detector que genera una señal que puede depender de la concentración y del tipo de compuesto, ¿ya? La próxima semana vamos a ver cada uno de los componentes, los fundamentos, algunos ejemplos de la cromatografía líquida y gaseosa. Dice, los métodos cromatográficos actuales más modernos monitorean la salida de los componentes y eluyentes. Esto se consigue conectando la salida del sistema cromatográfico unos aparatos electrónicos denominados detectores, que detectan pequeñas cantidades de componentes. Si se representan los valores de la concentración de esos componentes frente al tiempo o al volumen del diluyente, se obtienen las curvas gaussianas denominadas cromatográficas, o cromatogramas, mejor dicho. Entonces vamos a tener una entrada, ¿cierto?, en el cual vamos a tener dos analitos A más B, van a ir pasando por esta columna, se van a ir separando de acuerdo a sus interacciones, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que el A tiene menos interacción con la fase estacionaria, por lo tanto va a salir primero, va a llegar al detector, va a generar una señal, ese pic que aparece ahí, y luego el B va a llegar nuevamente al detector y va a generar otra señal, y esa señal, el área bajo la curva, va a ser proporcional, obviamente, a la concentración que tiene el analito. Acá podemos ver las distintas técnicas cromatográficas que se pueden dividir según sea el tipo de fase estacionaria, ¿ya? Eso me va a condicionar a mí qué tipo de cromatografía puedo ocupar. Cromatografía en papel, tengo una fase móvil que es líquida y una fase estacionaria que puede ser sólida. Cromatografía de gases, una fase móvil que es un gas y una fase estacionaria que puede ser un sólido o un líquido también, ¿cierto? Después tenemos... bueno, esas son las más características entre separando distintos tipos de naturaleza de las fases estacionarias, ¿ya? Y son las que vamos a revisar más adelante. Los análisis cromatográficos, ¿cierto? La cromatografía nos va a permitir no solo separar componentes de una muestra, sino también identificarlos y cuantificarlos. Es decir, yo no solamente te voy a decir qué cantidad, o sea, qué tipo de analito tengo, sino que su concentración, ¿ya? Y para calcular su concentración, ustedes ya son muy secos, ¿cierto? Haciéndolo a través de lo que es las curvas de calibración, ¿cierto? Entonces vamos a tener un análisis cualitativo que va a estar basado en la medida de parámetros cromatográficos como tiempo y volúmenes de retención. Esto es muy importante, ¿cierto? Porque si trabajamos en una empresa, para mí no es viable que el análisis cromatográfico se realice a tiempo salga, ¿cierto? Una muestra tenga tiempos de retención muy altos, es decir, 15 o 20 minutos, porque finalmente, si estoy entregando un servicio, yo necesito
procesar la mayor cantidad de muestras por unidad de tiempo. Esto significa que si el analito sale a los 15 a 20 minutos, quiere decir que me estoy demorando por lo bajo entre 25 a 30 minutos por muestra, y eso para un sistema privado se vería como una pérdida, ¿ya? Por lo tanto, hay que reorganizar, reestructurar los parámetros cromatográficos para finalmente poder sacar la mayor cantidad de muestras en un tiempo determinado que sea bastante pequeño. Análisis cuantitativo, ¿cierto? Basado en la medida de alturas o áreas de los picos cromatográficos que se relacionan con la concentración. Ya les dije, el área bajo la curva, ¿cierto? Nos va a dar una medida de lo que es la concentración del analito que yo estoy buscando. Tenemos análisis cualitativo cromatográfico. Los parámetros cromatográficos que se utilizan en el análisis cualitativo van a ser los tiempos de retención, que son muy importantes, ¿ya? Obviamente, hoy en día tenemos una gran cantidad de estándares disponibles en el mercado que nos van a permitir no solo tener a disposición estos estándares, sino que ocuparlos para poder dar fe, certificar, ¿cierto?, nuestros controles de calidad de que el analito que yo estoy midiendo a ese tiempo de retención es el analito que yo estoy monitoreando en la solución de nuestro problema, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento? Dice, ambos parámetros han de ser comparados, ¿ya? Con los de la sustancia patrón, ¿ya? Entonces, es lo que les comentaba yo. Para poder, ¿cierto?, dar certeza de aquello, tengo que tener una sustancia patrón, que es la misma sustancia, el mismo analito, pero en estado puro. Estado puro me refiero a que está preparado en agua, ¿ya? Y no está presente, no es el que yo estoy analizando en una matriz compleja, sino que en agua. Entonces es más fácil poder hacer el seguimiento de este analito en esta sustancia pura, porque yo sé y voy a saber con certeza en qué tiempo de retención aparece. Y eso me va a dar la certeza a mí de que estoy trabajando de buena manera. Eso se ocupa mucho en cromatografía de masas, ya que uno inyecta un estándar interno o una solución patrón, ¿cierto? Y va corroborando siempre los tiempos de retención. Y estos estándares marcados, ¿cierto?, que son, por ejemplo, el perclorato, el cloro 37, el oxígeno 18, me permiten a mí, aun cuando los tiempos de retención se me pueden mover, pero si los tiempos de retención se mueven de forma ecuánime, por ejemplo, si empecé con un tiempo de retención 3 y después se me movió al 4, yo tengo que chequearlo con el estándar interno. Si el estándar interno dice que el peak cromatográfico aparece en 4 minutos y en la muestra problema aparece en 4, está correcto. Es el analito que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo en contra de un patrón interno. ¿Cuáles son los inconvenientes? Dice que no siempre se tiene certeza de que no siempre se tiene certeza de ambos parámetros que sean reproducibles, ni aún manteniendo condiciones de trabajo constantes. Recuerden que es un sistema dinámico, por lo tanto las cosas pueden ir cambiando. Me ha tocado en Estados Unidos, cuando voy a trabajar en el laboratorio del profe, del colega, que las condiciones que yo tengo un día, ¿cierto? Si yo varío un poco la concentración o el volumen de la fase móvil, se me va todo a la vez, ¿cierto? Ya sea porque el equipo no está funcionando bien, hay algún parámetro que no está bien calibrado. Entonces siempre hay que tener ese cuidado único de que lo que tú estás haciendo sea reproducible, ¿ya? Que lo que yo hice el día de ayer lo puedo hacer el día de hoy bajo las mismas condiciones, sin ningún tipo de problema. Dice cromatografía plana. Dice la fase estacionaria se sitúa sobre una placa plana o sobre un papel, ¿ya? Y las principales técnicas que se utilizan son cromatografía en papel y en capa fina, PLC. Cuando hablamos de cromatografía en papel, estamos hablando de una técnica de mediana resolución, ya nos quiere decir que no es la más óptima, en la cual una mezcla de solutos es sembrada sobre un papel filtro que logra separarse entre sí basándose en dos cosas. Es decir, usted va a tener un papel filtro, usted puede cortar un papel filtro, ¿ya? Y lo va a utilizar como una fase estacionaria. Y ese papel filtro usted lo va a someter a una fase móvil para ir viendo cuando usted haga el sembrado, ¿ya? La siembra de su muestra de problema, en la fase estacionaria usted vea cómo se van moviendo.
dice los diferentes coeficientes de partición, es decir, cómo se van a ir distribuyendo a lo largo del papel, de los solutos entre la fase acuosa estacionaria débilmente unido a las fibras de celulosa del papel y a la fase líquida orgánica móvil corriendo a través de la hoja por acción capilar. Usted sabe que el líquido va a empezar a subir por acción capilar, ¿cierto?, en el papel. Van a existir diferencias en la absorción del soluto, ¿cierto?, debido a que la fibra de celulosa y las diferentes polaridades que uno puede encontrar entre la fibra de celulosa y la polaridad propia de la fase móvil. Entonces tenemos la fase estacionaria, ¿cierto? Usted la va a sembrar. Acá cuando uno trabaja con esta, uno puede trabajar con las sílicas, pero estamos hablando de cromatografía en papel. Estamos hablando de papel filtro, entonces usted va a cortar el papel filtro, generalmente de 10 por 5. Usted, esta parte de acá abajo, que está acá entre estas dos líneas, usted deja 1 centímetro, lo mide con una regla y lo marca ya con un lápiz de carbón. Si usted marca con una lapicera, ¿cierto? Obviamente si usted le va a meter algún solvente orgánico, lo más probable es que esa marca se distribuye, se disemine por todo el papel y le eche a perder la cromatografía. Pero en términos generales el que echa a perder la cromatografía es usted y no la lapicera, porque usted no tuvo el pensamiento crítico para poder establecer que eso podía ocurrir. Entonces usted marca, ¿cierto?, con su lápiz de carbón 1 centímetro y siembra la muestra. Perdón. Va a sembrar la muestra acá y la puede sembrar 2, 3 tipos de muestras dependiendo del ancho que tenga el papel. Y eso va a significar que usted lo puede también, si usted quiere seguir cafeína y usted tiene su muestra de problema, usted puede inyectar 2 veces o sembrar 2 veces la muestra de problema y acá puede colocar un estándar de cafeína puro para ir viendo cómo se va moviendo. ¿Ya? Entonces después, ese papel que usted preparó, usted lo va a colocar, usted ve que se está puesto ahí, ¿cierto? Está sembrado en esa línea. Usted lo va a colocar en una cajita de vidrio, o sea, en un contenedor de vidrio, donde van a estar los solventes, la mezcla de solventes o el solvente único que usted quiera utilizar. Lo va a poner en contacto, este solvente siempre tiene que estar bajo esta línea de acá, ¿ya? Para evitar que se empiece a mover de forma difusa el analito que yo quiero seguir. Entonces el solvente va a empezar a subir por capilaridad hasta un determinado momento, hasta un determinado punto. Generalmente también se deja 1 centímetro menos desde la parte final hasta la inicial. Entonces, lo que uno va a observar finalmente cuando uno revela estas placas, las puede hacer por UV o le puede agregar vapor de yodo, me parece, uno puede ir viendo. Entonces, uno ve que un analito se movió acá y otro analito se movió acá. ¿Ya? Entonces uno se da cuenta que esta es la parte hidrofílica porque se movió menos, ya que la fase estacionaria, ¿cierto? Que es el papel, tiene características polares, por lo tanto tiene una mayor afinidad con las sustancias polares y permite que se muevan menos. En cambio, cuando son hidrofóbicas, el solvente se los va a llevar, que es un solvente apolar, ¿ya? Por eso, al ser un solvente apolar, se lo va a llevar con mayor facilidad a la sustancia apolar y por eso están acá arriba. La sustancia hidrofóbica y la sustancia hidrofílica, que son más afín con el papel, se quedan retenidas en la parte de abajo. Entonces usted va a calcular un RF, que va a ser la distancia medida entre este punto y el punto que está acá, y ese punto y el punto que está acá, que es el frente del solvente, o frente de avance del solvente. Entonces ese cociente a usted le va a dar un RF, que es característico para cada sustancia, y para una composición dada en la fase móvil en un determinado tipo de superficie. ¿Ya? Entonces ahí uno puede ir haciendo comparaciones. Por lo tanto, si yo estoy siguiendo la cafeína, ¿cierto? Puede que, depende cómo se mueva, ¿cierto? Estaría por este lado de acá y usted la puede establecer y puede decir con algún grado de certeza de que la muestra contiene cafeína. La cromatografía en papel es lo que usted observa acá, ¿cierto? Usted va viendo que se va diseminando de esta forma. Esto quiere decir que tiene varios componentes en una misma muestra, ¿ya? Dice soporte, celulosa, papel, filtro, fase estacionaria, una líquida, ¿cierto? Es agua absorbida en la celulosa, que es el agua que está propiamente tal presente en la celulosa, y la fase móvil va a ser una fase líquida, que es un disolvente orgánico. Entonces la molécula hidrofílica, va a ser lenta porque es soluble, ¿cierto? Interacciona con la parte polar, ¿cierto? Más soluble
de la fase estacionaria, por lo tanto se mueve menos, es más lenta. En cambio, las partes hidrofílicas, al tener esta componente que es polar, se repelen y tiene un ascenso mucho más rápido. Y usted puede ver acá, ¿cierto?, que la parte apolar queda arriba y la apolar queda arriba y la parte polar es la que menos se mueve, ¿ya? Cromatografía en capa fina. En este caso se utiliza una placa recubierta con fase estacionaria, manteniendo un pequeño espesor constante a lo largo de la plaza, a lo largo de la placa. Dice, el huyente va a ascender por capilaridad por la placa y arrastrando los componentes a lo largo de esta, produciendo manchas de los componentes. Se pueden utilizar láminas de vidrio como soporte del absorbente, pueden ser plásticos, por ejemplo, acetato, o metálicos de aluminio, y los tamaños de la placa, ¿cierto?, convencional, en capa fina, son de 20 por 20, 10 por 20 o 5 por 2, ¿ya? Dice que hay placas que contienen un indicador de fluorescencia para facilitar la identificación de las muestras. Si no se usa un indicador o un revelador, ¿cierto?, y los componentes no son coloridos, vamos a tener que ocupar este tipo de técnicas, ¿cierto?, de revelado para ver cómo se fueron moviendo los analitos. Entonces, cuando hablamos de la capa fina, podemos tener gel de sílica, alúmina, ácido silícico y otras especies que van a actuar como soportes. A diferencia de la cromatografía en papel, que tenemos el acetato de celulosa, que tiene ocluido moléculas de agua que hace que tengan características polares. Entonces dice, para que adquiera firmeza y no se desmoronen, la capa de la fase estacionaria se aglutina con una pequeña cantidad de sulfato de calcio u otro agente cementable. Ahí nos está indicando de cómo son construidas estas placas, ya sean de sílica, alúmina, silícico, lo que sea, ¿ya? Y las muestras se aplican añadiendo pequeñas gotas de solución en un pequeño círculo cerca del extremo inferior de la placa. Sigue el mismo procedimiento, ¿ya?, que la que está acá, que la cromatografía en papel, pero lo único que va cambiando es el tipo de fase estacionaria. Acá tenemos sílica o tenemos alúmina, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la propiedad que tiene? Es hidrofóbica. El soporte va a ser una plancha de metal o de vidrio, que es esta que está acá. El soporte es donde está ¿cómo se llama?, el sistema, ¿ya? Y la fase estacionaria es un sólido pulverizado sobre plancha de metal o vidrio, y el más usado es el gel de sílica, ¿ya? Y la fase móvil va a ser un disolvente orgánico. Entonces vamos a ir viendo que tenemos una molécula hidrofílica, ¿ya?, que va a ir interaccionando con los grupos silanol, la molécula, ya porque es un gel de sílica, por lo tanto va a haber una interacción mayor. En cambio, las moléculas que son apolares no van a tener esta afinidad y van a tener que salir o diluir más rápido, casi a la misma altura que lleva el frente del solvente. Entonces, para poder trabajar con estas cromatografías tenemos que ir variando el tipo de polaridad que tenemos en el sistema. Podemos tener distintos tipos de polaridad según sea lo que nosotros queramos trabajar. Entonces, uno puede ir viendo, ¿cierto?, una mayor polaridad, pueden ser especies que tienen ácidos carboxílicos, los alcoholes, las aminas, que son los más polares. Después pasamos por los tioles, los aldehídos, cetonas, hasta llegar a los más apolares, que son los hidrocarburos no saturados y los hidrocarburos saturados, ¿ya? Y acá también se aplica lo mismo, ¿cierto?, el cociente, el RF, que en este caso, ¿cierto?, tenemos la placa de sílica, y se hace lo mismo, ¿cierto? Se van determinando las distancias que recorren cada uno de los analitos. La distancia de A va a ser A, este punto hasta acá, dividido por la distancia de este punto al punto de ahí, ¿ya? Lo mismo para el punto B, que es la distancia que está recorrida acá, ¿ya? Y sabemos que el RF es el registro y se define como la distancia que recorre la muestra desde el punto de aplicación, es decir, desde acá, desde que yo siembro la muestra hasta que llega a ese punto del A, y a ese punto el B, y el frente del solvente es lo que llega de aquí hasta acá. Generalmente se mantiene la misma distancia entre un extremo y otro, ¿ya? Dice, ¿cómo va a influenciar la estructura? ¿Qué papel van a cumplir, ¿cierto?, la estructura de estos compuestos cuando hablamos del RF? Cuando hablamos de compuestos muy polares, ya quiere decir que interaccionan fuertemente con la fase estacionaria, es decir, van a correr poco, ¿ya? Pero si la fase estacionaria
es polar. Y los compuestos poco polares interaccionan débilmente con la fase estacionaria, es decir, corren mucho, es decir, van con el frente del solvente, por lo tanto el RF va a ser grande. Y acá nos presentan algunos tipos de sustancias, y estas son mucho más polares, por lo tanto el RF va a ser más pequeño, y en sustancias más polares el RF va a ser más grande. Nos hablan de mezclas con mayores poderes de elusión, ¿cierto? Mayor poder de elusión quiere decir que los van a ir sacando más rápido los analitos. Estamos viendo sustancias polares, entonces arrastran mucho a los compuestos, ¿ya? Y mezclas con menor poder de elusión, es decir, que arrastran un poco a los compuestos. Por lo tanto, el RF va a ser menor. ¿Cuáles son las secuencias de pasos, cierto? Tenemos se hace la carga de la placa se queda lista, se siembra la muestra, se mete en el receptáculo que lo contiene, ¿cierto? Y empieza a correr la muestra, y ahí ustedes ven cómo se van separando por cada tipo de solvente. Obviamente usted puede tener, no sé, 4 de estos mismos sistemas, y no todos van a recorrer en el mismo tiempo. Algunas especies algunos solventes van a ser más lentos de poder subir, ¿cierto? Ascender por capilaridad que otros, por lo tanto hay que estar bien atentos cuando uno hace este tipo de cromatografía, porque algunos eluyen muy rápido, ¿ya? Llegan de forma muy rápida al frente del solvente que hay que marcar, ¿ya? Y otros se demoran bastante. Por lo tanto, eso va a depender de la naturaleza que tenga en la fase móvil, ¿ya? Ahí están los métodos de separación que uno puede visualizar de mejor forma. Entonces, ¿cuáles son los diluyentes más comunes? Tenemos el éter de petróleo, ya aquí tiene una alta presión de vapor, ya el tolueno, el diéter, el diclorometano, acetato de etila, el N-pentano, N-hexano, ciclohexano, y así sucesivamente, ya son los que principalmente se utilizan en capa fina. Entonces, ¿cuál cromatografía elegir? Va a depender del precio, la pureza. Se recomienda no utilizar mezclas de diluyentes, ya por el efecto de la reproducibilidad. No utilizar compuestos muy volátiles, claro, porque se pueden ir del sistema, ¿cierto? Y no van a poder ser cuantificados, o sea, de forma cualitativa, ¿cierto? Visualizados de forma cualitativa. Y evitar que contengan trazas de metales, porque pueden actuar como catalizadores, ¿ya? Y dice que la elección del diluyente se realiza en forma empírica, hay que estudiar la polaridad del componente. Eso es lo que les digo yo, que tienen que estudiar la polaridad del componente para saber qué tipo de diluyente yo tengo que estudiar. Entonces las polaridades usted las puede observar principalmente con las constantes dieléctricas, ¿ya? Y ahí usted puede ir viendo cómo se va a ir moviendo. Dice, ahí es donde se carga la muestra, acá donde tenemos un diluyente que es poco polar, y cuando tenemos un diluyente que es muy polar, ¿ya? Y ahí uno puede ir viendo las diferencias. ¿Cuáles son los reveladores más comunes que uno tiene para trabajar en cromatografía en capa fina? Pues bien, tenemos las manchas de color, son por supuesto inmediatamente visibles, uno las puede visualizar, ¿cierto? Ahí de repente aparecen de distintos colores, ¿ya? Y si no ocurre esto, si uno no las puede visualizar, uno las tiene que pasar por una lámpara de UV para poder ir viendo, ¿ya? Para que se vayan revelando esta coloración, y uno vaya estimando de forma certera cuál fue la distancia que realmente recorrió cada una de las muestras, ¿ya? O también uno puede aplicar un rocío de una solución agua ácido sulfúrico 1:1 dentro de un compartimiento especialmente protegido y bajo una campana de extracción de gases. No se ocupa mucho, yo nunca lo ocupé ni en pregrado ni en posgrado, así que generalmente uno ocupa el revelador de yodo o la lámpara de UV, son los más clásicos, ¿ya? ¿Cuáles son los absorbentes más comunes para la cromatografía en capa fina? Ya dijimos, ¿cierto? La sílica gel, los óxidos de aluminio, la celulosa, las poliamidas, ¿ya? Y obviamente, para seleccionar uno u otro, va a tener que tener claro qué polaridad va a querer trabajar, el tamaño de las partículas, el diámetro del área superficial y la homogeneidad que hay que tener claro en esos puntos en particular, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas que tiene la cromatografía en capa fina? Que el material que se utiliza, o el equipamiento, ¿cierto? O el sistema implicado en el proceso es bastante simple. El tiempo que se necesita para conseguir la separación es mucho menor, la separación es generalmente mejor,
Y la metodología es bastante simple y los resultados son fácilmente reproducibles, ¿ya? Lo que hace que sea un método que se utilice bastante en química analítica, ¿ya? A ver. Si me queda un par de minutos todavía. Tenemos la cromatografía en columna, ¿ya? En donde todo el proceso de separación acontece en la columna, ya obviamente, esto es cuando uno quiere también aislar ciertos metabolitos, ¿ya? El proceso de cromatografía en columna se controla por cromatografía en capa fina, de tal manera que se pueden separar cada componente de la mezcla. La cromatografía en columna se utiliza para separar grandes cantidades de material, cuando hablamos superiores a 100 miligramos. El proceso de cromatografía consta de una fase móvil, eluyente, y una fase estacionaria absorbente. Es lo mismo, ¿cierto? Los cuales dependen de las sustancias que se estén trabajando. Y esto se utiliza mucho cuando uno trabaja con el fraccionamiento de proteínas, que también me tocó trabajar cuando hice el postdoc, separando proteínas por procesos de elución. Usted va a cargar la columna, ¿cierto? El hecho cromatográfico que tiene la fase estacionaria, usted va a agregar la muestra, se va a ir separando, ¿cierto? De acuerdo a la afinidad que tenga, y finalmente van a ir quedando las muestras que uno necesita, ¿ya? Es una separación o fraccionamiento, por eso se van quedando distribuidas de esa forma y van apareciendo según sea el grado de interacción que tengan con la superficie sólida. Ya que en la fase estacionaria, acá vemos lo mismo, ¿cierto? El perfil de elusión, finalmente, a medida que se van separando en este lecho cromatográfico, ¿cierto? Van cayendo los distintos colores, y eso va permitiendo que cada uno vaya teniendo un pic cromatográfico característico. Y después, cuando uno identifica ese tiempo de retención, cuando hace la separación de proteína, uno tiene que llevarla a otro sistema para poder tomar esa fracción en ese tiempo de retención y llevarlo finalmente a un proceso que te permita cuantificar de buena manera lo que tú estás extrayendo. Los tipos de cromatografía de filtración en gel, de intercambio iónico y de afinidad y también de inmunofinidad. Cromatografía de filtración en gel, no, dejémosla hasta aquí nomás, si no me voy a apurar mucho. No me queda nada. No, pero dejémosla ahí. Cromatografía de filtración en gel, ya para que tengan tiempo de ir a almorzar. Bueno, y yo también, porque tengo clase a la 1:30. Ya, muchachas y muchachos, espero que estén bien. Estudien para mañana. Recuerden que en la prueba estoy tratando de hacer el formulario de Google para poderlo enviar y que ustedes puedan trabajar en línea, ¿ya? Así que eso, cualquier duda o consulta me comentan. Recuerden que hasta hoy nomás espero el tema de los papers, que me manden los títulos, si no yo se los voy a... Gracias, Nico, si lo vi en el correo, gracias. Que me manden el paper hasta el día de hoy, ¿ya? Porque si no, yo les voy a elegir cualquier paper, ¿ya? O sea, les voy a tirar unos 10, 15 papers y ustedes van a tener que elegir de acuerdo a la afinidad que tengan con sus compañeros cuál paper van a trabajar. También pueden trabajar de forma individual, no es necesario ni forzoso que lo hagan en parejas, ¿ya? Sino que desde cromatografía de masa hacia adelante se va, ¿ya? Así Profe, la prueba que mañana va a ser de desarrollo. son alternativas, pero lógicamente esas alternativas también van a llevar implícito algunos problemas que usted tiene que desarrollar y después usted coloca la alternativa que considere correcta. Ya. Eso, 6 o 5. Siguen siendo ¿Sí o alternativas. no? ¿Mm? Yo no estoy pidiendo resultados, no estoy pidiendo que me entregue el desarrollo, estoy pidiendo que me entregue el resultado. No. La pura alternativa ya era. Son alternativas que usted tiene que seleccionar ahí cuál le parece. Verdadero o falso y era. Todo verdadero. Son muy pillos, muy bien, me parece. Ya, muchachines, que les vaya bien, un abrazo a Chao, todos, profe. cuídense. Nos vemos mañana para que salgan a campeonar y no sean como Colo-Colo y se vayan a la vez, ¿ya? Un abrazo a todos, estén bien, Aguante. cuídense, nos Chao, vemos. profe, que esté bien. Un abrazo, que estén bien, cuídense. Chao.